es que en Estados Unidos a Clinton le hicieron un impeachment por mentir sobre sus relaciones con una becaria. No por tener relaciones con una becaria, por haber mentido. Y en España pasa desapercibido que el presidente del gobierno reconozca que ha mentido en un tema de tanta trascendencia. Es esta pedagogía antidemocrática, esta perversión del lenguaje, esta perversión que pervierte la política, hace más necesario aún el nacimiento de un partido como este, de un partido que haga pedagogía democrática, que explique a los ciudadanos algo más que el eslogan, algo más que aquello que puede motivar el aplauso, que hable de lo importante que es profundizar en la democracia, porque cuando se pervierte el lenguaje, se termina pervirtiendo la propia democracia. No es posible que hayamos llegado a una situación de fin de legislatura, no es posible que haya ocurrido eso y nos callemos. Un final de legislatura en el que, al principio de la legislatura, había partidos políticos nacionalistas, como Convergencia y Unió y el propio Partido Nacionalista Vasco, que habían elegido, quiero recordar, en estos últimos 4 años, el Partido Nacionalista Vasco al líder moderado, entre comillas, Josu Jon Imaz, nunca tan alabado como después de que se ha marchado. O sea que era una legislatura en la que las dos grandes fuerzas políticas nacionalistas, los catalanes y los vascos, empezaron siendo partidos autonomistas. Gracias a la moderación del Gobierno de la Nación, gracias a la permisividad, gracias a la complacencia, gracias a que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el Partido Socialista decidieron modificar el modelo territorial del Estado, pactándolo con partidos políticos que no creen en el Estado o que incluso reniegan del Estado español, esas dos formaciones nacionalistas han terminado la legislatura subidos al monte y declarándose independentistas. Estas son las consecuencias de la permisividad, de la moderación, del todo vale. Hace falta un partido político como este. Hace falta un partido político que defienda al Estado y que sea capaz, en su momento, de tomarle de la solapa a las grandes fuerzas políticas y obligarles a comportarse como partidos de Estado. Por eso estamos aquí, porque somos optimistas, porque somos un partido inequívocamente nacional, porque no tenemos complejos ni hipotecas, porque somos necesarios y, además, porque somos constitucionalistas. Y lo digo aquí en Bilbao, que se sabe lo que es ser constitucionalista, porque en Bilbao, en Euskadi, ser constitucionalistas, apelar al constitucionalismo, era apelar a que a la Constitución española se le dé aquí una oportunidad, porque nunca la ha tenido. Pero somos constitucionalistas españoles y porque lo somos, reclamamos que se cambien algunos artículos y algunas competencias que la Constitución establece precisamente para garantizar aquellos artículos de la Constitución que son básicos y que declaran y recuperan derechos fundamentales como la libertad y la igualdad. Explicaré algunas de nuestras propuestas. Sé que es difícil en un acto de estas características explicar un programa, sobre todo cuando no quieres hacer un eslogan, cuando quieres explicar lo que queremos hacer y por qué lo queremos hacer. Pero también en eso este partido tiene que ser distinto. Y como me decía el otro día una periodista que había asistido a un acto nuestro en Madrid, me dijo la periodista, fui a casa y le expliqué a mi madre, mamá, ha sido el primer mitin que he asistido en que la gente aplaudía sin que nadie se metiera con nadie. Bueno, pues yo voy a explicar algunas de las propuestas que este partido político, que Unión, Progreso y Democracia defiende, de reformas constitucionales precisamente para garantizar aquellos artículos de la Constitución que, como diría Mario Naindía, son sagrados, aquellos artículos que reconocen la igualdad y la libertad y la cohesión de todos los españoles. Verán, nosotros creemos que después de 30 años de desarrollo constitucional y democrático en España, tenemos que ser capaces de hacer algo similar a lo que han hecho los alemanes. Sentarnos frente a la Constitución y decir, vamos a ver, la distribución de competencias de la Constitución, la distribución de competencias que estableció la Constitución, ¿ha sido positiva para garantizar la igualdad, para garantizar la equidad, para garantizar la cohesión y, por tanto, la competitividad de los ciudadanos españoles y del país, o no?
Debemos hacer esa revisión sin ningún tipo de complejos, sin ningún tipo de hipoteca, sin pensar en las siguientes elecciones o cómo perjudicará o favorecerá, en fin, la capacidad que uno tenga o espere en determinadas comunidades autónomas. Debemos hacerlo pensando en las futuras generaciones, pensando en el país, con ambición de país. Y si la respuesta es sí, este desarrollo constitucional, esta adscripción de competencias ha sido positiva, lo dejamos. Pero si la respuesta es no, lo cambiamos, nos arriesgamos a cambiar. Por ejemplo, Unión, Progreso y Democracia cree que el instrumento más igualitario, más cohesionador que tiene un país, que es la educación, debe de ser una competencia del Estado. Que no puede ser que la educación siempre, por norma, parecería lógico haber pensado siempre, como mucha gente en teoría lo pensó, que no cabe que este instrumento tan igualitario esté repartido entre 17 comunidades autónomas. Pero es que además la experiencia, seguro que el legislador, seguro, tenía buena intención al hacerlo, pero es que a la vista de la experiencia no podemos permitir que las cosas sigan así. No creo que los españoles tengamos que ser el único país del mundo en que nos quedamos tan tranquilos si nuestro nivel dentro del ranking de peor o mejor educados de nuestros jóvenes esté cada vez más bajo. No creo que nosotros, la inmensa mayoría de los ciudadanos, tengamos que caer en el optimismo antropológico del presidente del Gobierno que le echa la culpa a los padres de los alumnos por la situación en la que están los alumnos actualmente. No creo que tengamos que conformarnos con eso. No, yo creo que con toda tranquilidad tenemos que ser capaces de reconocer que la educación ha de ser una competencia recuperada por el Estado, que el problema de que las comunidades autónomas gestionen, digo entre comillas, la educación, no es solamente que apliquen las leyes, sino que tienen, como sabemos todos nosotros, competencias para decidir lo que se aprende y lo que no se aprende. Porque el problema no es solo lo que se enseña, sino aquello que nos enseña, que pasas de una comunidad a otra y si te descuidas no sabes ni dónde nace el río que pasa por tu comunidad, porque en esa comunidad enseñan el nombre de los afluentes, pero no el río principal, sino nace en ella. Entonces, es tan absurdo que aceptemos como lógico un sistema de estas características, que ya se ha probado que es un sistema ineficaz desde el punto de vista de la competitividad de nuestros jóvenes y, por tanto, de nuestro país, que hemos de tener el valor de decir que esta es una competencia que ha de ser recuperada por el Estado, para que forme parte siempre de un pacto de Estado que garantice la calidad y la permanencia de la norma, para que se garantice el apoyo a los profesores, el respeto al profesorado, para que se garantice que el esfuerzo es un elemento positivo, que no da igual que los alumnos se esfuercen más o menos, para que no pueda pasar los niños que no han aprendido y que tienen 4 suspensos como no debe de pasar los gobiernos que han suspendido. De la misma manera.